Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Recientemente he tenido la oportunidad de leer un interesante trabajo sobre los demonios que viven entre nosotros. Lo que me llamó la atención de este trabajo es que el firmante del artículo comentaba que era un veterano psiquiatra, pero lamentablemente había dejado su firma en un simple Dr. J. Dr. J. Por lo general suelo desconfiar cuando me encuentro algo así. Pero en esta ocasión tomé la decisión de darle una oportunidad. Y empecé a leer. Comencé a leer ese documento y cuando terminé su lectura pensé que era tan interesante lo que en su interior comentaba que me incitó a pensar a que efectivamente aquella persona que había escrito ese trabajo era un psiquiatra. Se trataba de un psiquiatra. Un psiquiatra que había decidido optar por el anonimato, siendo la única forma existente para revelar aquello que sabía y, por supuesto, no dinamitar su carrera. Cuenta este doctor en este interesante documento que él estuvo trabajando durante 7 años, concretamente en uno de los hospitales psiquiátricos más importantes del mundo. Durante 18 años estuvo en una prisión, también trabajando en una prisión estatal, y adicionalmente estuvo otros 2 años trabajando en un centro de salud bastante importante de una gran ciudad. Dice o cuenta que en su larga experiencia personal, él llega al final de sus días, digamos que de terapeuta, llega a una conclusión contundente. Él dice: los demonios existen y son tan reales como el monitor que estás viendo en estos momentos, el teléfono o la tableta que tienes delante. Absolutamente reales. Cuenta que la manifestación más evidente la encuentra en aquellas extrañas voces que oyen las personas que padecen esquizofrenia y que escuchan esas voces en su cabeza. Y que la psiquiatría convencional las califica como alucinaciones. Se dice, es que son alucinaciones, eso es lo que dice la psiquiatría convencional. Pero él, después de muchos años trabajando con este tipo de cuestiones, descubre que las alucinaciones comunes nada tienen que ver con esas voces que parecen mensajes o patrones bien definidos, perfectamente predecibles y, por supuesto, totalmente destructivos. Eso es lo que escuchan esas voces. No habéis visto a ningún esquizofrénico que diga que las voces que escuchan en su cabeza son maravillosas, fantásticas, le llevan por un buen camino. No, siempre esas voces son destructivas y predecibles. En numerosas ocasiones, cuenta el doctor, que pudo ver cómo las voces de muchos enfermos mentales le gritaban literalmente que se apartasen del doctor. Es como que esa inteligencia que hay detrás de esas voces descubriesen que ese psiquiatra era una amenaza para la propia supervivencia de la inteligencia maligna que estaba incitando constantemente al enfermo. Dice este doctor, el doctor J, en una ocasión, un paciente que nunca había visto anteriormente, dice, le informó que estaba ya escuchando voces, el afectado, que le habían llevado a urgencias, para que se mantuviese alejado de él. En el momento que entra a la sala de emergencias, las voces que tiene aquella persona que padece esto que quizás mal llaman enfermedad, diciéndole que se apartase del doctor. Otro dato a considerar, que comenta, es que esas voces, o el psiquiatra comentaba en su manifiesto, que esas inteligencias demoníacas se habían mantenido presentes desde un tiempo tan lejano en la propia historia del ser humano que quizás vayan ligadas al propio ser humano desde sus comienzos. Otro dato a considerar de estas voces, que comentaba el doctor, es que estas voces quieren que todo el mundo siga creyendo en ellas como demonios ficticios, imaginarios. Esos demonios que salían muy claramente definidos en el medievo, pues es así. Seres imaginarios es como esas fuerzas o inteligencias quieren que se las sigan considerando. ¿Por qué?
porque es mucho más fácil para estas entidades malvadas seguir su trabajo destructivo en el sigilo, mientras mantienen a millones de personas privadas de su existencia. Digamos que es como la tenia, ¿no? La tenia es un parásito que se afinca en la víctima y la víctima ignora su presencia, no sabe que existe. Y por supuesto, para la tenia, lo mejor es que el propio paciente no sepa o tenga conocimiento de su existencia. También cuenta que incluso los textos sagrados como la Biblia hacen referencia a la expulsión de los demonios. Esos demonios que cohabitan entre nosotros, nos invaden y por supuesto nos llevan no solo a escuchar voces, sino a tener pensamientos o sensaciones o sentimientos bastante negativos. La Biblia e incluso el Mesías parece ser que en más de 20 ocasiones expulsa a demonios. Constantemente lo hacía. Era algo bastante habitual. En realidad, estos demonios o estas inteligencias prefieren que creas que la ciencia es Dios y que los demonios no existen. Pero este doctor empieza a hacer un estudio muy concienzudo con respecto a la mente o a los demonios que se encuentran allí. Y descubre que lo que realmente quieren es el efecto que produce en el paciente. Ellos, o esas mentes, inteligencias, buscan ese efecto que generan en los pacientes, que es ni más ni menos que la generación de energías negativas, malos pensamientos y dolor, que en suma todo es la misma cosa. Comenta que estos demonios no quieren interferencias con su fuente de alimento e intentan destruir todos los lazos de, llamémosle enfermo, con los familiares, amigos o principalmente aquellas personas que le enseñen cómo defenderse de ellos. A esas mismas mentes les gusta que te encuentres aislado del mundo y que estés solo, incomunicado. Los demonios odian que te acerques a cualquier forma de enseñanza espiritual, enseñanza filosófica o lugares en los que puedas encontrar paz espiritual. También este psiquiatra comenta que la invasión de estas voces no siempre se manifiesta como voces audibles dentro de tu cabeza. En muchas ocasiones dice que se manifiestan como sentimientos de odio, rechazo, envidia o recelo que nos asedian. Claro, cuando llegas a esas conclusiones y dices, bueno, pues quizás todos seamos, o gran parte de la población seamos esquizofrénicos, porque aquellos que no les invade su cabeza, les invade los sentimientos. Por consiguiente, el porcentaje de los afectados es muy elevado a nivel mundial. El doctor descubre otro aspecto importante, y es que aquellos pacientes que le informan que escuchan voces en su cabeza, le informan que cuando aparecen las voces, ellos se sienten como descargados, como una pila cuando se vacía. Dicen que se encuentran con falta de energía, como que esas entidades utilizasen la energía del propio afectado para poderse manifestar. El doctor finalmente llega a hacerse una serie de importantes preguntas que aquí nosotros vamos a reproducir. Primero, él dice, a ver, ¿a quién atacan y por qué? Parece ser que según lo que cuenta o lo que llega a estudiar, aquellas personas que son o han sido víctimas de abusos físicos o emocionales son objetos muy apetecibles para estos demonios, debido a que tienen una serie de puertas, llamémoslo así, abiertas de par en par. Y la parasitación de esas víctimas es mucho más fácil. Otra de las grandes preguntas es ¿por qué agotan la energía de los afectados? Dice que ellos buscan, o que esas mentes o inteligencias demoníacas buscan las emociones que o en suma, son su forma de alimento. Y que lo mejor es generar emociones negativas porque son muy más fáciles de generar. Muy fáciles de generar en el ser humano. En resumidas cuentas, estamos tratando de vampiros energéticos. Otra de las grandes preguntas que se hacía este doctor es ¿cómo lo hacen? Él dice que te hacen generar emociones negativas para tu autoconsumo, insertando pensamientos en la cabeza negativos llenos de culpa, temerosos, angustiales,
que luego te instan a creer responsable a esos pensamientos o responsable tú mismo de esos pensamientos como si fueran verdad y tú los hubieses generado, cuando en realidad lo que tienes detrás es una mente o inteligencia ajena a ti que te está dando cuerda. Dice que son astutas estas inteligencias, son crueles, utilizan trucos, mentiras y formas muy variopintas de manipulación a fin de que se les escuche y se les haga caso, de tal modo que generen en nosotros la percepción de un problema quizás inexistente o la generación de un miedo que en muchas ocasiones es infundado. La gran pregunta, ¿estamos indefensos frente a este problema? La respuesta sería no. Básicamente lo que necesitas para sacar, o lo que necesitamos todos, habría que ver hasta qué punto esa parasitación existe. Lo que necesitamos para sacar de nuestra cabeza son varias cosas. En primer lugar, ser conscientes de su existencia. Sabemos que existen, están ahí, no los podemos ubicar o señalar como un dedo, como por ejemplo tampoco podemos señalar a los virus y las bacterias, pero sabemos que ahí están. Pues pensemos en ellos como una especie de, digamos que inteligencia que es real, que existe, totalmente real. Lo segundo que tenemos que hacer es ser conscientes de que te están engañando. Si las cosas te van mal, seguramente que te dirán que es culpa de otros o culpa tuya, que todo te ocurre por agentes externos, internos, pero te dirán que todos los problemas han sido generados para crearte realmente dentro de ti unos malas sensaciones, emitir esas malas energías de las que ellos se alimentan. Cuando realmente te va mal, es porque la influencia que ellos tienen sobre tus ideas es muy grande. Otra cosa que comentaba el psiquiatra es que estas inteligencias malignas o demonios tienen acceso a tu memoria, al banco de memoria, a tus recuerdos. Utilizan ese archivador de toda tu vida para sacar de ahí las peores experiencias y traerlas al presente. Te proyectan constantemente hacia esas malas experiencias para utilizarlas o lanzarlas contra ti, creando de ese modo dolor y de ese modo el alimento que necesites. Recuerda que cuando te proyectes demasiado hacia esos recuerdos negativos, posiblemente lo que ocurra es que tengas una entidad que te está parasitando. Te crea un drenaje energético que esos demonios ejecutan sobre ti de manera constante. Intentarán constantemente hacerte sentirte mal. Hacerte sentirte mal, que te menosprecies, destruir tu autoestima. Te tendrán siempre agotados, como bajo de energía, tanto física como mentalmente. El doctor cuenta una curiosa anécdota. Dice que se inscribió en un momento concreto de su carrera en uno de los más prestigiosos programas de psicología en Estados Unidos. Había dentro de ese programa una gran conferencia sobre esquizofrenia. Y en un momento concreto dentro de esa conferencia se permitió un leve debate, un pequeño debate. Él levanta la mano y le hizo una gran pregunta al jefe del departamento de psicología que estaba dando la ponencia en esos momentos. Le dijo, ¿de dónde vienen los pensamientos y esas voces? Le hizo esa pregunta. De hecho, el doctor comentaba que una de las principales razones por la que fue a dicho programa fue sencillamente para encontrar una respuesta a esta pregunta. Y el experto conferenciante que allí estaba, cuando escuchó esa pregunta, dice que se le puso una cara o una expresión, algo así como si lo hubieran lanzado desde una nave espacial. Y la respuesta que le dio fue la siguiente: hablaré contigo después de la conferencia. Evidentemente, cuando terminó la conferencia, el ponente salió de la sala de conferencias rápidamente y nunca respondió a esa importantísima pregunta. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenía ni idea de dónde vienen esas voces o esas energías que nos incitan al mal. Quizás a alguno de vosotros sé que os sonará todo esto. Os sonará porque ya hablo de ello hace mucho tiempo Salvador Freixedo, David Icke. Ha hablado de estas fuerzas que nos invaden y que extraen de nosotros lo peor en muchas ocasiones. Incluso el propio Carlos Castaneda hace referencia a los predadores, los famosos predadores que están y que nos invaden constantemente y que lo único que buscan de nosotros es extraer lo peor que tenemos dentro. Recuerde, no se deje invadir, y cada vez que los malos pensamientos, de repente, y en un momento concreto que usted no sabe ni por qué, empiezan a entrarle en su cabeza, es que el ser, la entidad o el demonio necesita comer.
Dejémoslo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.